Tú también has dicho, un camino espiritual no es un camino de creencias, es un camino de experiencias. Sí. ¿A qué te referís concretamente con eso? Y me refiero a que lo espiritual muchas veces se ata con la religiosidad de distinto tipo, distintos colores si querés, y la palabra creer está directamente vinculada también. En cambio, acá vos desarmás y decís experiencia. Sí, porque, a ver, yo creo que todas las grandes religiones del mundo empezaron como una experiencia espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien fue o al desierto a meditar en soledad, en ayuno, abajo de un árbol como Buda, más recientemente el fundador del Reiki, a meditar en ayuno 21 días en una montaña, y luego reciben una revelación. Descienden de esa experiencia, vuelven de esa experiencia a su cultura y cuentan la revelación, una revelación divina como la vivieron ellos. Y bueno, y según cómo los discípulos o los que escucharon eso lo entienden, construyen luego una religión. Lo mismo con Mahoma, ¿no? Todo el mensaje que recibe a través de una experiencia mística, yo le llamo una tecnología de lo sagrado para traerlo un poquito más a lo contemporáneo, ¿no? Es decir, el ayuno, la meditación, la dieta es algo que se ha usado y se usa en todas las religiones y los caminos espirituales. ¿Por qué? Porque apuntan a silenciar la mente, que todos los que intentan parar la cabeza saben lo difícil que es porque funciona sola, y disminuir la presencia del ego, del interés personal. Entonces, a través de ese sacrificio de renunciar al hambre y a la sed, no a la comida y al agua, ¿no? Sino aquello que nos hace sentir tan dependientes del cuerpo y de la sobrevivencia, las personas tienen la posibilidad de abrir una puerta hacia su ser más profundo. Y ahí es donde se encuentra la experiencia espiritual trascendente, aquello que trasciende lo egoico, lo personal, para abrirse a la dimensión universal de la existencia, el principio eterno de toda vida. Tiene que ser así, no hay otro camino. Bueno. O sea, tiene que estar atado a ese sufrimiento, si se quiere. Bueno, sufrimiento quiere decir atravesar, ¿no? Es pasar a través de algo para obtener esa experiencia. Pero antes de ir a esta pregunta tuya, resolver la otra. Lo que ha pasado con muchas religiones es que esa experiencia que tuvo alguien, en el caso de Jesús, el caso de Buda, ¿no? Por tomar dos de las grandes religiones contemporáneas, luego se constituye en un dogma. Y antes de constituirse en un dogma pasó por una serie de entendimientos de otras personas bien intencionadas que entendieron partes de del mensaje cristiano, de lo que dijo Cristo. Y algunos convirtieron eso también en una serie de reglas, y que no necesariamente esas reglas te llevan a la experiencia divina. ¿Me explico? Sí. Los caminos espirituales mantienen eso de que lo importante es que cada persona alcance esa experiencia divina por sí mismo y no que tenga simplemente que creer en esa experiencia divina. Porque si no está la creencia en la cabeza. La fe es muy importante. Es muy importante tener fe en algo que tú todavía no has experimentado, pero por algo querés. La gente se acerca a las religiones y los caminos espirituales porque de alguna manera está cansada de sufrir, de no entender, muchas veces a través de una enfermedad o la pérdida de un ser querido, que nos acercamos a buscar a Dios. Porque no entendemos, porque nos parece injusto o por lo que sea, tratamos de penetrar en la fibra más íntima de qué se trata la existencia. Y empezamos a abandonar el mensaje de la cultura, que lo importante es llegar a esto, todos nos vamos a morir, así que en algún momento el absurdo de lo que estuve haciendo o no, me va a llegar. Entonces hay gente que se acerca a eso. Entonces los caminos espirituales son caminos de experiencias. ¿Qué experiencias? Experiencias que posibiliten que la persona llegue a la profunda convicción de la existencia de Dios y no una hipótesis mental, porque esas hipótesis en los momentos duros no te sirven. Necesitas la convicción. Y Jesús lo dijo hace mucho tiempo. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Entonces, con lo cual coincido 100%, la tecnología de lo sagrado que vos utilices debería de ayudarte a llegar a descubrir que ese reino de los cielos está dentro de ti. Y si está dentro de mí, está dentro de ti. Y está dentro de todos, porque hay que buscar adentro. Es la misma verdad. Es la misma verdad en todos, ¿no? Entonces, bueno,
cerrando tu pregunta, por eso decía que los caminos espirituales son caminos de experiencia, no caminos de creencia. Creo que todas las religiones son valiosas, no estoy estando en contra de ninguna religión, todo lo contrario, creo que el mismo mensaje que hay en un camino espiritual está en todas las religiones. Ahora, cómo llegamos a ese lugar es un camino un poco diferente. Bien. Estudiaste psicología, ¿cómo llegaste a aplicarla a la espiritualidad, al desarrollo personal? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Fue también por un hecho de sufrimiento extremo o algo que te hizo dar un volantazo en tu vida? ¿O una inquietud que te acompañó desde el principio, Alejandro? Creo que cuando uno se refiere a su vida, comete un cierto error, ¿no? De perspectiva, que esto lo aprendí yo con los años y las experiencias. Yo no creo que tenga una vida, sino creo que la vida me tiene a mí. Entonces lo que siento es que en realidad la vida y la intencionalidad de la vida para, esta vida personal se expresó a través de mí y me condujo. En todo caso, lo que yo como individuo personal, como ego hice fue obedecer los impulsos, la vocación. Esto que viene del latín vocare, ¿no? El llamado. Este llamado interior que luego se expresó afuera. Entonces yo recorrí muchos caminos antes de llegar a aceptar. Provengo de una familia de profesionales de ciencias duras. Mi abuelo fue decano de la Facultad de Agronomía, mi padre fue agrónomo, mi tío catedrático de la Facultad de Química, o sea, y por ahí podría seguir. Ese camino? Ser psicólogo pasó primero por tratar de conformarme a las expectativas familiares, ¿no? No porque me estuvieran presionando, sino porque era como la sensación de que había que hacer eso, ¿no? Y había que saber así que fui profesor de matemáticas, hice la carrera de Facultad de Química al principio, después me pasé para medicina y finalmente acepté que lo que me gustaba más, que era que leía siempre libros de psicología y de filosofía, que mi llamado era para eso. Era tiempo de dictadura, psicología estaba cerrada, así que hice un tiempo de medicina y cuando se abrió el examen de admisión para psicología, entré en psicología. Y luego lo que yo buscaba era algo que fuera la síntesis entre cabeza y corazón dentro de las diferentes escuelas de psicoterapia. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con la Gestalt, con la corriente gestáltica, sentí que era eso, ¿no? Dije, acá se toma todo, ¿no? Y la teoría gestáltica además es una teoría holística, ¿no? Que abarca esto que yo hablaba del principio de interdependencia, ¿no? Entonces ve al ser humano como una totalidad en relación y no como algo aislado y solo consigo mismo, ¿no? Incluye todas las relaciones. Y luego lo que me sucedió en la vida fue que me encontré con las tradiciones nativas americanas. Ahí está, y ahí empieza otro gran camino en tu vida que te ha marcado. Ahí empieza mucho, otro gran ¿no? camino hace 20 Sería descubrir la sabiduría de aquellos pueblos, de los pueblos nativos, indígenas. Y eso fue mi ¿Eso sueño. cómo arranca? ¿A raíz de qué? ¿Leíste algo? ¿Tuviste alguna experiencia? Había leído en aquella época, ¿no? Estamos hablando. Bueno, el ¿Fue camino. en Estados Unidos cuando estabas haciendo Cuando estaba en Estados Unidos haciendo los posgrados de Gestalt, no fue ahí, aunque eso vino de ahí. En realidad fue hace 21 años atrás. Yo me formé allá hace 30 y pico, a través de mi esposa. Mi esposa tiene, en toda la mezcla que tenemos aquí, en Uruguay, de sangre charrúa. Y en una búsqueda de su propia identidad y sus raíces, empezó a investigar y a buscar. Y yo, en esa época, leía a Castaneda. Y me había fascinado, por lo menos con parte de su historia, de descubrir un conocimiento tan profundo que tenía tanta similitud con caminos por los que ya había transitado, el budismo, el zen, ¿no? Que me fascinaban y me gustaban también. Y dije, no sabía que este tesoro existía en América. Así que cuando ella empezó a investigar y a buscar sus raíces, la acompañé con mucha resistencia, ¿no? Al principio tú resistías. Sí, yo me resistía. Mirá. Bueno, imagínate, en esa época nosotros tenemos 4 hijos, soy 6 nietos, ¿no? De esos 4 hijos. 4 hijos, una institución, era docente en la Facultad de Psicología, ¿no? Escribía algunos libros, o sea, tenía muchas cosas. Sí, y además abrir un camino espiritual. Sí, ahí ya estás hablando de cuando fundan el Centro de Desarrollo Psicoespiritual Purificación, ¿va unido? No, eso viene más adelante. Posterior. Fue cuando fundamos el Centro Gestáltico, esto fue en 1987. Claro.
Nosotros volvimos de Estados Unidos en el 85. En el 87 fundamos el centro y empezamos a formar gente en Uruguay dentro de esa corriente, ¿no? Pero bueno, era mucha cosa, pero yo siento que había una cosa de que intuitivamente sabía que meterme en ese camino espiritual iba a tener costos muy grandes, maravillosos, de no retorno y de transformación, pero cuando transformas algo hay cosas que tienen que desestructurarse, ¿no? de tu identidad, ¿no?